No, ahorita que entré yo, ay, te mandarles una invitación, al menos a Saúl y a Max. Bueno, es ¿Saúl? que tengo. ¿Saúl siempre va a estar acá? Ay, sí es cierto. Digo, Ajá, porque no lo he visto inscrito, no sé qué onda con él. no. Mm, Me dejé llevar, pero al menos a Max ya le mandé al menos una invitación y no la responde. ok. De mis otros compañeros, pues no sé. Bueno, pues vamos a empezar con los que están. Eh, ¿Tuvieron oportunidad de echarle un ojo a la lectura? A la de Daniel Chandler. Sí, al menos yo sí. Ok. Luis, Fer. Sí, sí, sí le he dado checada. Bien, entonces, ¿qué les parece? Eh, Podemos iniciar dialogando así de manera muy general y quisiera que viéramos unos momentos, unos extractos de un video, no sé, unos 10 minutos de ese video, y después regresáramos a la lectura, ¿vale? Entonces, así a grandes rasgos, como les dije, así a grandes rasgos, ¿qué les parece? ¿Qué les deja esta lectura? Pues, obviamente es una introducción, va a plantear ahí como varias cosillas, me parece que es bastante sencilla la lectura, no es muy compleja en este momento, pero, pero ¿qué les dice? Seguro pues recordarán que, pues bueno, parte de un viejo conocido, yo quiero suponer que sí lo vieron en Ciencias del Lenguaje, Ferdinand de Saussure. ¿Qué me pueden decir de ese cuate, de Ferdinand de Saussure? Pues a mí me gustó mucho la lectura porque se me hizo interesante cómo va tratando el tema de los signos y los significados que le vamos dando nosotros al objeto, pues, al llamado objeto. Y me gustó mucho y pues no sé, me aventé un clavadillo ahí con otros autores y están o sea, se me hizo muy bueno ese tema, pues. Ok, muy bien, se aventó un clavado con otros autores, qué bueno, me da gusto eso. Sí, o sea, nos va a ir el autor, Daniel Chandler, nos va a ir pues explicando, ¿verdad? Cuáles han sido los primeros autores que trataron el tema. Nos va a explicar, por lo menos en esta lectura, como dos posturas, ¿no? La de Ferdinand de Saussure, por un lado, y la de Charles Sanders Peirce, cómo conciben ellos esta cuestión del signo. Pero por eso quería partir primero con Ferdinand de Saussure, ¿no? Que es un lingüista, fue un lingüista, ¿sí? Que escribió, bueno, en realidad él no lo escribió, fueron sus estudiantes los que, digámoslo así, conjuntaron todas sus ideas, conjuntaron todos sus escritos, conjuntaron todos sus cursos, pues sí, una serie de cursos, y después se publicó en forma de libro una obra póstuma, que además se le concibe como si él la hubiera escrito, que obviamente es el creador de todo, pero fueron, como lo explico, sus estudiantes, que se llama Curso de Lingüística General, que es un clásico de las ciencias del lenguaje. Quiero suponer que lo leyeron en ciencias del lenguaje. O sea, prácticamente toda disciplina, todo pues, enfoque que parta de la lingüística y la historia de la lingüística no puede olvidarse de Ferdinand de Saussure, y en la cual Ferdinand de Saussure plantea una cosa. Él dice que existe una ciencia que estudia la vida de los signos, y esa vida de los signos dentro de una sociedad, ¿sí?
que él lo plantea así, que sería parte de la psicología social y por lo tanto parte de la psicología general, a la cual él va a llamar semiología, del griego, perdón, semion, que significa signo. Evidentemente, la semiología, que es esta acepción francesa, pues después, aunque todavía se puedan encontrar diferencias entre semiología y semiótica, en algún momento van a ser equiparables estas dos, pues si no llamarlas ciencias, por lo menos perspectivas de una disciplina o de disciplinas que se encargan de estudiar a los signos. Hasta ahí mi primera parte. ¿Qué más me pueden decir a partir de ahí? Además de Lupita, que ya nos dijo unas cosas muy interesantes. Adelante, Fer. Sí. Sí, bueno, a mí me dio la atención que estuvo más, bueno, en un principio enfocada en el estructuralismo, pues como es parte de la lingüística, pues se enfocó en cómo encontrar las estructuras lingüísticas de los símbolos. Eso es una parte pues importante a resaltar de la lectura. Sí, nos dice en ese recorrido que la semiótica ha tenido una muy buena acogida, sobre todo en la antropología, en los estudios de comunicación, y que digamos, una variante o una forma o una perspectiva ha sido el estructuralismo, que lo entendemos como una corriente, digamos, filosófica, una corriente teórica que plantea que todo tiene una estructura, ¿no? Que la vida social, que la vida humana se configura, y para entenderla es a partir de estructuras, ¿no? Entonces, en toda esta corriente, que de hecho también ha sido muy impulsada por el pensamiento francés, lo vuelvo a decir, la filosofía, la antropología, pues ahí, ¿no? La semiótica va a tener también como una muy buena acogida, y por eso muchos estudios de semiótica de esta época, pues, fuertemente son estructuralistas, pues, ¿no? Piensan el signo con base a estructuras, o que el signo tiene una estructura, o que la semiótica nos puede ayudar a entender esas estructuras. Muy bien, Fernando. A ver, Sergio. Mi idea general del texto es que, bueno, desde un principio sabemos que la semiótica se dedica a estudiar signos y como tal se pesa mucho a la interpretación, es una parte importante de la semiótica. Y como tal no podíamos quedarnos con con una sola definición. Eso es con lo que me quedo, de lo que leí del libro. Me interesa mucho el hecho de que en otros libros y en otras ciencias se te puede, bueno, porque incluso está el debate, ¿no? De si es ciencia, como se conoce, como ciencia específica, ciencia dura, porque no te pueden dar una definición concreta de los elementos que se estudian en la semiótica. El mismo libro te dice que algo muy importante para la semiótica es que tengas muy en claro qué conceptos estás utilizando y no solo... Aquí no podemos decir algo como, es que geología significa tal, porque en la cultura popular o solo con decirlo ya sabes qué es lo que significa. En semiótica, un signo vehículo, un interpretante, puede tener varias formas de verse. Puede estar representado de varias maneras o puede referirse a cosas muy distintas entre ellos. Creo que esa es la parte con la que me quedo del libro. Lo interesante que es el irte dando cuenta de que no solo se trata como de una guía de símbolos, de si ves esto significa esto, sino que pues hay un montón de maneras de verlo y pueden tener incluso ventajas y desventajas una sobre la otra en cuestión a qué es lo que pretenden hacer y qué espacios, digamos, están
tan vacíos, ¿no? Porque no abarcan todo, pero bueno, con eso me quedo, con esas varias definiciones a los mismos conceptos generales. Muy bien, muy bien. Lo que sí creo que, y para efectos no solamente de la materia, sino también de la propia licenciatura, porque la licenciatura, si ustedes ya en este momento y obviamente han revisado el programa, la currícula, todas las materias, si se fijan, la licenciatura tiene una tendencia, obviamente, por los estudios culturales, porque eso es una de las líneas de los estudios culturales. De hecho, ahí mismo lo menciona el autor como los estudios culturales, sobre todo ingleses, pues tienen una fuerte carga semiótica. Bueno, Clifford Geertz y la antropología cultural tienen una fuerte carga semiótica. Historia cultural, que lo vimos el semestre pasado, que tiene una relación muy importante con la antropología, con la lectura, con la imaginación, se acordarán, ¿no? La historia de las ideas, etcétera, tiene una importante carga semiótica. A lo que voy es que estudios multiculturales tienen una importante carga, no solamente semiótica, sino de lenguaje, ¿no? Llevan literatura y cultura, llevan ciencias del lenguaje, llevan hermenéutica, llevan semiótica, más adelante van a llevar lengua y cultura, es decir, el programa está cargado fuertemente de todas estas, no le llamamos ciencias, sino disciplinas o enfoques o materias, ¿no? Porque finalmente los estudios culturales pues han partido, digamos, de una tesis, ¿no? Que la cultura se configura en un lenguaje, ¿no? En diferentes lenguajes, ¿no? En el arte, en la literatura, en la oralidad, las tradiciones, el dibujo, la pintura, el cine, la música, ¿no? Finalmente está esta tesis, ¿no? Que también un poquito le empieza a cuestionar este autor, y por lo menos como una tesis general y como acepciones, ¿no? O sea, la cultura se entiende a través de los lenguajes. O sea, ya entendemos que la cultura, que también es difícil definirlo, pero si nos quedamos con un concepto que, bueno, a mí en lo personal me ayuda, que es un poco el concepto de Clifford Geertz, ¿no? Es una serie de prácticas, ¿sí? De quehaceres, de saberes, que son simbólicos, ¿sí? Mientras el ser humano le cargue de simbolismo a esas prácticas, pues entonces forma cultura. Cuando esas prácticas no están cargadas de simbolismo, pues entonces no serán cultura. Evidentemente uno pensaría, bueno, pues es que todas las prácticas están cargadas de simbolismos. Probablemente sí, pero probablemente dentro de ciertos contextos, ¿sí? Algunas tengan menos o más simbolismo, o para nosotros sean más o menos simbólicas dependiendo del contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Por eso para algunos ciertas tradiciones o ciertas fiestas pueden tener un significado y para otros otra, ¿no? El Día de Muertos o vamos a un hecho humano, el que una persona fallezca, evidentemente en todos los países pues tendrá un significado, ¿no? Habrá sus propios rituales, tendrán sus propios rituales, pero el ritual no será el mismo, ¿no? La despedida de un ser querido, porque fallece en diferentes países, pues se va a vivir de diferente forma, pero el hecho sigue siendo el mismo, ¿no? Que una persona fallece y que todas las culturas le dan una cierta carga simbólica a un ritual de despedida. Eso creo que lo podemos acordar, ¿verdad? Todas las civilizaciones, todos los grupos humanos, ojo, humanos, todos los países, en todos los países hay un ritual de despedida cuando una persona fallece. ¿Estamos? Pero la cuestión semiótica viene cuando ese ritual de despedida empieza para la gente que lo vive, a tener ciertos simbolismos, a crear ciertos simbolismos. Supongamos que nosotros tenemos un amigo coreano, tenemos un amigo japonés, fallece, nos invitan a su ritual de despedida y probablemente nosotros vayamos con respeto y estemos con respeto observando el ritual de despedida, pero probablemente para nosotros no nos genere mucho significado, salvo el que pues un amigo nuestro ha muerto y nos estamos despidiendo de él. ¿Sí? Pero seguramente en nuestro contexto cultural, pues ese ritual de despedida no nos generará significados, probablemente hasta lo desconozcamos, ¿sí? Y probablemente nosotros observemos cosas que ellos
Ya no observan porque las tienen muy mimetizadas, porque las tienen muy propias. Son muy propias de ellos. Eso se le conoce como mirada extranjera, ¿sí? O se le conoce como el extrañamiento, el proceso de extrañamiento, el darte cuenta que estás observando algo, ¿no? Que te saca de onda. Eso supongo, ya llevaron antropología, ¿no? ¿O van a llevar antropología? ¿O están llevando Ya antropología? llevamos. Ah, ok. Pues supongo que más o menos vieron esta cuestión, ¿no? De esa mirada ajena, esa mirada, cuando uno es un observador externo al grupo, pues muchas veces el observador externo puede, valga la redundancia, observar cosas, pues que el grupo no las ve porque ya las tiene tan propias, ¿no? Son tan mecanizadas muchas prácticas que a veces la gente pues no se da cuenta, ¿no? Cuando llega una mirada externa o cuando llega esta, como les decía, esta mirada extranjera, pues de repente, o sea, pueden pasar dos cosas, o te vas por lo folclórico, ¿no? O sea, te vas como por lo que te llama la atención, o por eso el proceso del trabajo de antropología y de etnografía es no solamente observar, sino ir observando poco a poco, inmiscuirte en el campo, hacer inmersión en el campo, sí, acercarse a las personas, observar, preguntar y la dichosa participación, ¿no? Participar de la práctica para entonces es un proceso semiótico, ¿sí? O cuando uno es parte del grupo, ¿sí? Y sucede el dichoso proceso de extrañamiento, ¿sí? Cuando uno es tan parte del grupo que de repente algo empieza a parecerte extraño, a parecerte diferente, porque tuviste la oportunidad de viajar, porque tuviste la oportunidad de conocer, porque tuviste la oportunidad de instruirte, y entonces todo eso que tú has vivido todo el tiempo, de repente lo empiezas a observar, ¿no? A observar de manera diferente. Vuelvo a insistir, eso también es parte de un proceso semiótico, es decir, un proceso de observación de ciertos símbolos o de ciertas prácticas que empiezan a, como por aquí nos decía la lectura, a construir significados. Ojo, un signo, como nos dice la lectura, apoyado en estos teóricos, un signo no es nada sin significado. Es más, para que algo sea un signo, debe estar cargado de significado. Si no, no es un signo. ¿Sí? Si no, pues es una imagen, puede ser ahí como, ¿se acuerdan cuando les ponía estos dibujitos medios feos yo ahí? Pues sí, o sea, son una imagen, nos remite a algo, pero en realidad todavía no son un signo, pues un dibujito ahí, ¿no? Pero cuando ese dibujo realmente se puede constituir en un signo es porque hay un significado, porque produce un significado y obviamente como somos una sociedad compleja, pues cuando los significados son más complejos, pues entonces empieza a darse la necesidad de tener una disciplina, tener una serie de teorías, tener una serie de herramientas que nos permitan entender, estudiar, identificar esos símbolos, ¿sí? Esos significados, esos signos. Por eso vuelvo a insistir, la licenciatura es en ese sentido altamente semiótica, la licenciatura está cargada fuertemente, está corriente, como les decía, del lenguaje. Y además, en mi caso, y aquí a lo mejor me voy a meter un gol o un autogol, sobre todo cuando yo llegué a esta universidad y a tomar esta materia, la idea que se tenía de semiótica era ampliamente o fuertemente textualista. De hecho, por aquí lo menciona también el autor, ¿no? Y con lo que concuerdo, no es que sea un error, bueno, el autor lo plantea un poco como un error, pues no es que sea un error, es una corriente, ¿no? Que identifica al mundo, a la realidad, como un texto que puede ser leída, ¿no? También muy francés toda esta perspectiva, pero que corrientes contemporáneas, sobre todo gracias a los estudios culturales, más de tipo E.P. Thompson, a otro tipo de estudios más contemporáneos, gracias a Tom Van Dyck, a Theo Van Leeuwen, sobre todo autores europeos, holandeses, belgas, alemanes, que tienen otra concepción, que digamos, se alejan un poco de esta escuela textualista francesa y empiezan a ver al ícono, a la plasticidad, a la imagen por su propia cualidad visual, ¿no? Y ahí es en donde vamos a tener toda esta gama de los estudios visuales,
los estudios audiovisuales, ¿sí? Que plantean eso, que hay que entender digamos, no es nada más que así sea la realidad, sino que es otra posibilidad, ¿no? Entender que la semiótica también nos puede ayudar a observar esas características visuales que no necesariamente son textuales o que no necesariamente son lingüísticas, ¿sí? Por ahí los más, llamémosle, críticos a esta corriente van a decir que el peor error de la semiótica es haber nacido de la lingüística, o el peor error de la lingüística es creer que todo es lenguaje hablado o escrito. Eso, digamos, no lo podemos negar, así sucedieron las cosas, así han sido los hechos, así se fueron desarrollando. Lo que sí creo que podemos acordar es que en este devenir de la semiótica, que es al que nos vamos a adentrar poco a poco, van a existir como diferentes posibilidades de aplicación del campo de esta disciplina semiótica, un poco como nos lo dice nuestro compañero Sergio, ¿no? Que más allá de que una corriente tenga o más, o sea más importante o menos importante, lo que acordamos es que existe una condición humana, cultural, de crear significados. El ser humano es un creador de significados, ¿sí? De que nos relacionamos con esos significados, con esos signos significados, y que por lo tanto es necesario una disciplina que lo estudie. Eso está claro, ¿sí? De ahí partimos, digamos, esa es nuestra base. Pero ahora habrá que identificar de todo ese gran campo que existe en el mundo real, pues cuáles son las perspectivas que más nos ayudan a explicar esos fenómenos. Algunos serán de tipo textual, otros serán de tipo literario, otros serán altamente simbólicos, otros desde la antropología estructural, otros desde el campo de la visualidad, que es el campo en donde yo más me desenvuelvo, ¿sí? Pero que no niego la importancia de las otras disciplinas, ¿no? Aunque en algunas no puede estar tan de acuerdo, o simplemente algunas corrientes o perspectivas no me funcionan para explicar lo que yo estoy observando, ¿no? Entonces, yo creo que le podemos parar en este momento así a lo general del texto, y sobre todo si llegaron a la parte de, ya cuando habla de signos, yo quiero que veamos unos minutitos un video. Bueno, el video es largo, dura más o menos media hora. De hecho, no es un video, es es un, es un mediometraje, ¿sí? Que yo creo que nos va a ayudar mucho a entrarle a esta condición ultra, ultra simbólica, ¿sí? De nuestra materia y de nuestra condición. A ver, permítanme tantito. A ver. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Donde dice David Lynch, Rabbits. Ok, pues adelante.
I am going to find out one day. When will you tell it? Were there any calls? What time is it? I have a secret. There have been no calls today. I am not sure. A coincidence. Do not forget that today is Friday. Where was it? I hear someone. There is something I would like to say to you, Susie. Oh? It must be after 7 p.m. I have heard those things being said before. I will bet you are both wondering. It is still raining. I have misplaced it. I am sure of it now. All day. It was a man in a green suit. Why? It may even be later. I am going to get them. Where was I?
I only wish that they would go somewhere. I almost forgot. Were you blonde? Susie? I could hear it also. When it happens, you will know it. Wagon, istudien macam lompat bedol. Balsism, alfa, berdawan, istans. Bueno, kami sama civiran. Muy bien, ¿qué onda? ¿Qué les pareció? Digo, falta mucho, ¿verdad? Igual al rato se los comparto en el grupo para quien todavía tenga estómago y ganas de verlo, pues lo pueda continuar viendo, pero así, a grandes rasgos, ¿qué me pueden decir con estos 10 minutitos? Adelante, Luis. Sí. Bueno, a mí me parece interesante como propuesta visual en cómo está iluminada la habitación en la que se encuentran estos personajes y que parece como una especie de sitcom o como comedia, pero toma tintes como más, no sé, sombríos por los diálogos, bueno, los pocos diálogos que tienen estos personajes entre sí. Como lo que están comentando, que escuchan algo afuera y que sigue lloviendo, pues, no sé, se me hace como que, no sé, como que siento como que están atrapados en esa habitación. Bueno, eso es lo que, con mi interpretación semiótica, puedo observar sobre los personajes. Y bueno, no sé si sea algo pues más paranormal o que eso que apareció como al final, ese como ente, sea como, no sé, creo que podría ser como alguna especie de representación de los resentimientos, porque siento que esos personajes entre sí tienen como muchos conflictos personales. Sí, muy bien. ¿Algo más, Fer?
No, creo que sería todo. No sé, creo que tendría que terminar de ver Claro, el metraje para entenderlo, pues, fondo. claro, se los comparto. Es que pues, dura 40 minutos, pues no nos vamos a aventar 40 minutos viendo en la clase, ¿verdad? Pero Sí. se los comparto y lo platicamos en la siguiente sesión. Guadalupe, Sergio, qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? ¿No les llamó la atención? ¿Les desesperó? ¿Ya lo habían visto? ¿Alguien ya lo había visto? No. Por ejemplo, a mí en los primeros minutos cuando las dos mujeres, una sentada y la otra planchando y no se comunicaban y duraron un ratito así como cada quien en su mundo, fue Ajá, como algo que hacen parte pues de su rutina. Cuando llega ajá. alguien es cuando entra un tema diferente a casa. Ya Ujú, cuando entraba él y lo hacían como wow, era cuando tenían tema de conversación entre sí. ajá. Y así Sí. como de... Y también, como lo decía Fernando, la parte esa otra que escuchaban ruidos, pero la mujer decía que también lo escuchaba, pero realmente quien escuchaba era el hombre, Ajá. ente, como dice Fernando, pues sí está. Debería, hay que verlo, hay que verlo. Sí, claro, no, tienen que terminar de verlo, por favor. Sergio. Es lo primero que veo de David Lynch. Ya había escuchado la fama que tiene el Ah, director no, pues por... mira, el primer acercamiento con David Lynch y te Ujú. topas con una de las cosas más complejas que ha hecho el tipo, pero bueno, ajá, dale. Sí, ya tenía... o sea, ya lo había escuchado algunas veces porque pues no me acuerdo. En Netflix creo que hay un metraje en el que sale, se supone que creo que la narrativa es que le está haciendo una entrevista a un mono. Es esto y después que sé que tiene un bar en París. O sea, ya sabía más o menos que se le consideraba un sujeto excéntrico y un pues cineasta de autor, ¿no? Lo que se llama el cine de autor. Ujú, También había conocido que había hecho Mulholland Drive y cosas por el estilo, pero nunca había llegado como a ver el metraje, digamos, de manera pura, no alguien hablando de él o algo por el estilo. Obviamente, pues lo primero que me llega a la cabeza con el fragmento que vimos ujú, es que es muy reflexivo, o sea, existe como una especie de miedo en el cine y en los medios audiovisuales recientes, como que hay un miedo por quedarse callado. Creo que ujú, todo el tiempo tiene que existir algo y debe de haber como un hipérbole todo el rato para que pues valga la pena, digamos así. O sea, las cadenas de cine no pueden quedarse un año sin hacer una película. ujú, Cuando ves una película, una serie, nadie se puede quedar 2 minutos quieto porque se está desperdiciando tiempo. Y aquí no, aquí es algo reflexivo, aquí se está dejando que pues, las ujú, cosas se asienten y que de ujú, verdad tengas una sensación, am, pues por así decirlo, experimentada, ¿no? No porque alguien te lo diga, no porque alguien eso, sino porque tú estás viendo que, ujú, que en efecto te puede ocasionar pues un sentimiento u otro. Am, en cuestión de lo que vi, creo que primero pensé en que fuera una crítica, obviamente no sé si es una crítica porque eso ya lleva la intencionalidad hacia pues, la sitcom, ¿no? La comedia situacional. Lo digo específicamente por el uso extraño de las risas enlatadas, pero en específico porque en las sitcoms algo que es muy común es que debido a que la generalidad ahora es que son varios personajes, cada personaje o cada grupo de personajes llega a tener una trama que después se conecta en un nexo común, que generalmente es un espacio, es una sala, o es ¿cómo decirlo? Es eh, el piso este de Friends, o sea, es como, hay un lugar específico donde se interconectan estos personajes, y eso parecería ser esta habitación, pero también parece que los personajes, cada uno tiene una narrativa, como que cada uno está siguiendo un distinto arco argumental, pero no se están contrastando, no hay una conversación, eh, digamos, ¿cómo decirlo? Porque no quiere decir que no es lógica, sino que no es lineal entre
conversar sobre cómo, bueno, en la que converjan todos estos puntos y todas estas narrativas. Cada quien está diciendo algo, está diciendo cosas distintas, parece que hablan de temas diferentes, y cuando parece que se están respondiendo los unos a los otros, lo hacen como con un delay, lo hacen como si el mensaje les hubiera llegado 2 minutos después, y hasta entonces responden a qué era lo que alguien había dicho antes. Esto mezclado con como los momentos, por así decirlo, anticómicos en los que suenan las risas, me hicieron sentir lo que en principio era como una crítica a la estructura general de la comedia en televisión, pero, pues, como sabemos, no es el metraje completo, y de hecho yo hubiera creído eso si no, o sea, hubiera creído que tal vez, pues hasta ahí marcaba un límite, si no fuera porque de repente llega este elemento más sobrenatural, estos tintes cuando ya de repente todo, incluso la iluminación cambia y toda esta cosa, cerca del final. Pero bueno, aún no verlo todo, creo que esa es como la parte más fuerte con la que me quedo, pero obviamente hay un montón de cosas que analizar. O sea, cuando me estaba viendo la primera toma, estaba diciendo, ¿por qué la lámpara cerca de quien está planchando es esa lámpara? Porque es una lámpara que no ilumina hacia los lados o hacia abajo, sino que solo ilumina hacia arriba. ¿Sí? O lo que ya nos ha dicho Lupita sobre cuál es la situación esta de el agente de cambio que llega, sobre las situaciones cotidianas, que creo que hay un montón de cosas que analizar ahí, pero bueno, con lo que me quedo es con esa parte estructural. Muy bien, muy bien. Alguien, digamos, como primero estos primeros comentarios generales, ¿alguien quiere aportar algo más ahorita que después de lo que han escuchado sus compañeros? Bueno, de entrada, efectivamente, Sergio, identificas un primer elemento dentro de un análisis semiótico, es partir de quién es, ahora sí que el autor, ¿no? Quién es el que comunica, quién es el creador del signo o de los simbolismos, tratando de emplear un poquito ya un análisis un poco semiótico, ¿no? Es decir, partimos de que hay un autor de esto, y ese es David Lynch, ¿no? Es un director de cine, es un artista, muy reconocido por, digamos, sí, pues ser excéntrico en su vida personal, en su forma de ser, pero como bien lo menciona Sergio, dentro del cine de arte, ¿no? Aunque pues a veces esta categoría de cine de arte para algunos cineastas sea como chocante, pero bueno, dentro de este tipo de cine o dentro del cine, pues es reconocido por lo menos por una gran cantidad de críticos como un gran cineasta, como uno de los cineastas más originales, más creativos, con unas obras muy interesantes, y también para una otra parte de los críticos como un charlatán, pues no hay que reconocer, también para algunos es un tipo de cine incomprensible, un tipo de cine difícil de entender, grandilocuente, exagerado, sin sentido, etc. Hay muchos comentarios. En lo personal, es totalmente sin ningún análisis semiótico, en lo personal, para mí es uno de mis directores de cine favoritos, está entre mi top 3, top 5 de mis directores de cine de todo, documental, ficción, y de todos los tiempos, habidos y por haber, mexicanos, extranjeros. Para mí es uno de mis mejores, y me gustan en general todas sus películas, he visto todas sus películas. Hay algunas que me gustan más, hay algunas que me gustan menos. Mulholland Drive sigue siendo para mí la mejor película de David Lynch. Si no la han visto, la tienen que ver, y es considerada una de las mejores películas del mundo de todos los tiempos. Pero Rabbids efectivamente es una obra diferente, es una animación. O sea, partimos, el primer análisis hay que partir, es una animación, no es un live action, ambientada, como bien lo mencionaron, creo que todos, Guadalupe creo que por ahí también lo mencionó de manera muy, muy clara, ¿no? La iluminación, creo que Fer también puso atención en eso, es una animación tétrica, por así decirlo, la iluminación nos presenta esto.
nos presenta a unas figuras humanoides, antropomorfas, es decir, una mezcla de animal con cuerpo humano, de unas figuras de conejos, por eso se llama rabbits, ¿no? Hay que partir también del título, ¿no? Rabbits, conejos, ¿no? Estas tres figuras, dos mujeres, un hombre, o por lo menos un masculino, en lo que parecería ser una casa o un departamento en donde vemos más o menos lo que puede ser una sala, en donde está sentada una mujer o una de las femeninas y al fondo está otra mujer que está planchando, ¿no? Y entra después de una secuencia ciertamente larga en donde el silencio es importante, pero en donde no hay silencio total porque escuchamos otros ruidos, ¿no? Escuchamos la lluvia, escuchamos por ahí un trueno, escuchamos ciertos sonidos y de repente, bueno, escuchamos la puerta abrir y entra este personaje masculino y entran estos diálogos de cierto sentido un poco inconexos, ¿no? O que parecerían inconexos, o como bien dice Sergio, que de repente parece que tienen un delay, ¿no? O sea, alguien dice algo y pasan unos segundos y responde con algo que parecería no responder a lo que está preguntando, ¿no? Y además que tiene yo también no me adelantaría si crítica o no crítica, pero que tiene esta ambientación tipo sitcom, ¿no? Las risas enlatadas, la cuestión del espacio, eso es algo importantísimo para un análisis no solamente fílmico o de un producto audiovisual, sino en general de un análisis semiótico, el espacio, dónde están sucediendo las cosas, en qué lugar están sucediendo las cosas, pues, ¿no? Evidentemente, esta, digamos, ambientación de sitcom nos remite al sitcom gringo, ¿no? Que hay comedias de situación mexicanas que probablemente no tengan estos elementos. Bien lo mencionó por ahí Sergio, o sea, parece que estás viendo Friends, pero puede ser Beverly Hills, pero puede ser varias de todas estas comedias, Pareja en Crisis, en fin, y si nos remitimos, tiene una cierta ambientación, digamos, como sesentera, cincuentera, ¿no? 50, 60. Es más, hasta los Simpson más o menos plantean como esta onda de cómo la familia se reúne alrededor de un sofá. Hay un sofá, hay una televisión, hay como este espacio de convivencia, como bien lo menciona Sergio, ¿no? Y parece ser que esto está ambientado y en lo que también parecería ser como una especie como de teatro, o si no de teatro, de por lo menos como estos foros en donde queda claramente la idea de que algo está construido ex profeso para este espacio, ¿no? Digamos, por ahí podemos partir, por ahí podemos empezar. Ya después, y obviamente no podemos hacer un análisis más serio porque no hemos terminado de ver pues, la película, porque finalmente es una película animada. A lo mejor ya podríamos hacer, finalizando la obra y empleando un poquito este análisis semiótico que a continuación, o más bien estas explicaciones de los signos que a continuación quiero que revisemos, a lo mejor ya podemos identificar un poco más cómo están construidos estos personajes como signos, ¿no? No sé, puede parecer una familia, ¿no? Padre, madre, hija, en una situación cotidiana, como bien lo menciona también Guadalupe, ¿no? Como que de repente silencio incómodo que hay cuando estás peleado con tu mamá y de repente llega tu papá y pum, se rompe el silencio, pero de una manera como extraña, ¿no? O sea, pues puede funcionar o puede parecer, ¿no? O eso, pues como de repente la vida cotidiana, y como lo menciona también un poco entre Fer y Sergio, como de repente pues la vida cotidiana es así, ¿no? Hay momentos de letargo, hay momentos de aburrición, de aburrimiento, perdón, hay momentos en los que uno está en la casa y están los papás y no tienes nada que decir, o estás con tu novia o estás con tu novio y de repente se te acaban los temas de conversación y pasan 5 minutos y no dices nada, pues, ¿no? O sea, eso es parte de la vida, pues, ¿no? No todo el tiempo estamos hablando ni todo el tiempo estamos haciendo cosas como, y ahí me parece también un análisis muy interesante, como de repente el cine
comercial nos presenta, ¿no? O sea, digamos, en ese sentido anticonvencional de David Lynch, si no, a mí me interesan los silencios, pues, ¿no? Mi interés es más, todo es un plano, todo sucede en un plano, no se modifica, ¿no? El encuadre no cambia, ¿no? O no hay variación en el encuadre. 10 minutos en el mismo encuadre, pues, ¿no? 10 minutos en el mismo lugar, o sea, es una película de los Avengers, es imposible, pues, ¿no? O sea, 3 segundos de un plano y cortas, pues, y todo el tiempo hay que estar dando información, pues, ¿no? O peleas o algo. La televisión mexicana, sobre todo la telenovela, ¿no? O sea, todo el tiempo es información, 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 ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, es otro tipo de narrativa, ¿no? Y acá, arriesgándonos un poquito a lo que vimos, pues creo que eso es muy de Lynch, ¿no? De subvertir las formas, de darle la vuelta a las formas, y de no seguir como que estos patrones de clásicos de una película tiene que ser así, 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 y estos diálogos, y tiene que haber esto, ¿no? Los diálogos, como sí lo identificamos, de repente parecen inconexos, de repente dan una sensación altamente simbólica, reflexiva puede ser, pero complejos, o muchas veces, bueno, yo la primera vez que lo vi, pues sí era así como de pausarle y a ver qué dijo, porque pues no le entendí, ¿no? Y regresarme, y honestamente yo creo que es de las películas de Lynch que la he visto más, porque lo utilizo constantemente en estas clases, pero además porque de las primeras veces que la vi ya hace algún tiempo, pues era así como, ¿qué está pasando? Pues no, o sea, necesito regresarme porque pues no lo entendí, ¿no? Entonces, eso creo que podemos, con este ejemplo, que además vamos a estar viendo constantemente películas, porque, bueno, constantemente les voy a estar trayendo este tipo de materiales, porque no solamente al final del programa pues van a haber varias lecturas que están encaminadas a la cuestión del análisis fílmico, porque no solamente pues es una de mis líneas en donde yo me desenvuelvo, no solamente como creador de contenidos, sino como analista de ellos o investigador que se interesa en los contenidos, o sea, pues que es mi línea de investigación. No solamente porque considero que la cultura audiovisual es un campo de estudio en México muy vasto y que todavía hace falta muchos estudios. Un ejemplo de ello es lo que hizo nuestro compañero el semestre pasado con esta cuestión de los videojuegos, que ahí hay un campo de análisis súper interesante, sino que me parece que la condición de nuestra contemporaneidad, es decir, de nuestro mundo contemporáneo, nos exige obviamente que no olvidemos la semiótica clásica, ni las teorías clásicas, ni tampoco la condición textual de nuestro mundo, pero sí me parece que una de las estrategias que tiene tanto el poder, que tiene tanto los seres humanos, que tienen las instituciones, que tienen los gobiernos, que tienen los políticos, que tienen las religiones, que tienen, bueno, con poder, me refiero a todo eso, pues es la condición de visualidad, ¿no? Y no me refiero no únicamente a las películas o a las series o a las caricaturas, sino a esta condición de observar que tenemos los seres humanos y cómo a través de atiborrarnos de imágenes, pues nos construyen contenidos, nos generan contenidos, nos presentan ideologías y en muchas, lamentablemente de muchas formas, quizás no a todos, pero algunos sí, nos influyen en nuestros modos de comportamiento, en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en nuestra forma de consumir las cosas. En eso sí estoy totalmente convencido. Y por eso yo quiero, a partir de este momento de la clase, como lo había mencionado también en unas clases pasadas, también sostener otra tesis dentro de este curso. Esta tesis es la tesis de Ludwig Wittgenstein, es una tesis wittgensteiniana, ¿no? Que nos dice Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus, una de sus obras más emblemáticas, si no es que la más. Si han escuchado a este autor, pues bueno, si no lo han escuchado, fue un filósofo austriaco
también a veces se le presenta como germano, bueno, era austriaco, que, digamos, se propuso crear un escrito en donde explicara la finalidad de no solamente de la filosofía, ¿no? Sino del pensamiento humano, y todo esto lo llevó a la lógica. Y a considerar que la lógica finalmente era digamos, como la creación humana más importante y sobre la cual en realidad se debía de basar todos los planteamientos filosóficos y teóricos. Y él planteaba que finalmente toda la filosofía y toda la teoría, pues su única forma de expresión era por medio del lenguaje. Por ahí, de hecho, la misma lectura de Daniel Chandler nos dice, bueno, es que también ha llegado este punto en donde los lógicos a veces reducen todo el pensamiento matemático, todo el lenguaje es súper cuadrado y todo tiene una serie de significados muy específicos, ¿no? Probablemente porque el lenguaje matemático o la lógica matemática, pues sí lo apunte así. Sin embargo, ni estoy tan de acuerdo con Chandler, ni desecho totalmente esta parte de la lógica matemática, porque finalmente dentro de ese contexto funciona, ¿no? Y obviamente el lenguaje matemático es altamente semiótico. Las matemáticas son semióticas, ¿sí? O sea, las ecuaciones que vemos y todos los símbolos que se utilizan dentro de las ecuaciones, sabemos que significan algo al únicamente ver un símbolo, ¿no? El ejemplo clásico es pi, el número pi, ¿no? Sabemos que pi, el número se representa por un gráfico, ¿no? Por una letra que contiene un significado inmenso, pues, ¿no? O sea, no solamente un número, sino todo la carga simbólica que le podemos dar a ese número, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? El número pi, pues, 3.1416 y bueno, ¿no? El número infinito. Sin embargo, también concuerdo en cierta forma con Chandler, y esta misma tesis de Ludwig Wittgenstein la sostiene, ¿no? El lenguaje es amplio, y aunque parezca que en un contexto se puede reducir el contenido o la explicación a un contenido muy específico, en otro contexto esa explicación puede no ser necesariamente solvente o puede ser limitada, pues, ¿sí? O esa explicación puede ser confusa o no necesariamente dar la explicación que nosotros estábamos buscando o que más nos convence. Y por eso Wittgenstein dice una cosa, ¿no? Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Sí? O sea, nos vamos a enfrentar en este momento, en esta clase de semiótica altamente simbólica, pues, a lo que conocemos, pues, y a trazar cuáles son los límites de lo que conocemos. ¿Sí? Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Si mi lenguaje es amplio, si mi capacidad de comprensión y mi background intelectual es amplio, entonces los límites de mi mundo se amplían. Pero si mi lenguaje es reducido, si lo que yo conozco es reducido, pues entonces los límites de mi mundo se reducen, ¿sí? Parece ser una tesis muy pragmática, ¿no? A más conocimiento, mayor límite del mundo, a menor conocimiento, menor límite del mundo, pero no es así. Lo que plantea Wittgenstein es que el lenguaje es tan amplio, y no me refiero al lenguaje coloquial o al lenguaje del cine, etcétera, que por ahí también cuestionan esto del lenguaje visual, el lenguaje del cine, no, sino me refiero a ese lenguaje que, como también nos diría Wittgenstein, nos permite figurar el mundo. Por eso la otra tesis, que es la que apoya esta tesis central de Wittgenstein, es la finalidad del lenguaje es figurar el mundo. Si nosotros, por medio del lenguaje, no podemos darle figura al mundo, es decir, al mundo, a la realidad, pues entonces también nuestro lenguaje a nuestro lenguaje le falta, es decir, a nuestras herramientas intelectuales, a nuestros conceptos, a nuestras teorías, nos falta para poderle dar figura al mundo, es decir, para poder ya no interpretarlo, ya no explicarlo, ¿sí? Para poder mostrarlo. ¿Qué es una figura si no es la concreción de algo? ¿Sí?
Entonces, con la semiótica, y ahí es en donde sí me alejaría un poco del planteamiento de la lingüística clásica, y ahí sí concuerdo con estos semióticos contemporáneos, es quizás con la semiótica y con todas sus herramientas, ¿no? Desde la sociología, la antropología, la necesidad de la historia, de la comunicación, etcétera, la manera de poder significar el mundo, es decir, darle un significado, encontrarle un significado y que ese significado tenga un significado para no solamente para mí, pues, ¿no? Sino para la comunidad en donde me desenvuelvo. De nada sirve que yo le dé significado a una cosa que solamente funciona para mí. Entonces, como lo decíamos hace rato, entonces el signo no es signo. Si algo nada más me significa a mí, pues entonces el signo carece de significantes. ¿Estamos? Ok, entonces, quiero que le entremos con eso a esta parte de los signos. Que estoy en la paginita 21, es unas 2 o 3 paginitas de esta. La voy a compartir. A ver dónde está la lectura. A ver, permítanme. ¿Ya la ven? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, en esta parte nos dice los signos, ¿no? Nos dice, parecemos ser una especie que es llevada por el deseo de hacer significados. En eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Todos tenemos y construimos significados y queremos construir significados. Desde el momento en el que empezamos a querer caerle bien a alguien, a querer atraerle a alguien, a querer identificarnos como parte de algo, ¿no? De nuestros amigos, pues empezamos a construir y a generar ese deseo de tener significado, de significar algo, ¿no? Nos dice por eso el autor, sobre todo es seguro que nosotros somos más bien homo significans, es decir, creadores de significados. Y fíjense que esto es súper interesantísimo, no está hablando de instituciones, no está hablando de objetos inertes, no está hablando, sino de el ser humano como creador de significados, evidentemente, inserto dentro de instituciones, dentro de estructuras políticas, religiosas, académicas, etc. El ser humano es creador de significados. Y esta creación de significados que está en el corazón de la preocupación de los semióticos, en la semiótica, los signos son unidades significativas que toman la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos o de objetos. Es decir, los signos, ¿cómo los podemos identificar? Porque o son palabras, ¿sí? O son imágenes, o son sonidos, o son gestos, o son objetos. Es decir, nos va concretando, ¿sí? Tales cosas se convirtieron en signos cuando les ponemos significados. Lo que decíamos hace rato, un signo no es signo hasta que no le otorgamos un significado. Por eso nos dice, partiendo de la postura de Ferdinand de Saussure, cada signo se compone de un significante, es decir, la forma material que toma el signo, y el significado, el concepto que éste representa. Esa es la estructura básica en la postura de Ferdinand de Saussure, ¿sí? Que bueno, ha sido influencia de otros planteamientos. Hay un signo, ¿sí? Que es la forma material del signo, y a la que le vamos a llamar significante, y hay un significado, que es decir, lo que significa, el concepto que representa. ¿Sí? Después nos explica, bueno, que significante es comúnmente hoy utilizada como la forma material del signo, ¿sí? Y nos pone un ejemplo muy sencillo. El signo es la palabra escrita árbol. El significante, es decir, son las letras que componen la palabra árbol, ¿sí? Y el concepto significado es la categoría árbol, que sabemos que un árbol pues es una especie de la naturaleza que puede tener
de diferentes, depende de qué tipo de árbol sea, ¿verdad? En eso no nos vamos a meter, pero el concepto significado es que es un objeto de la naturaleza, ¿sí? Que se compone de cierta estructura orgánica, pues no es un objeto orgánico, ¿sí? Ahora, lo que nos dice acá y empieza a hacernos una serie de aclaraciones el autor es que de repente los lectores o los intérpretes de Saussure han olvidado algunas cosas, por ejemplo, en la que él se refiere al significante como una imagen-sonido. Es decir, una psicología de la impresión del sonido, ¿sí? Y el significado, un concepto mental. Yo me quiero detener con esto de imagen-sonido, tantito, por una cosa. Si ustedes recuerdan su clase de ciencias del lenguaje y leyeron a Ferdinand de Saussure, y quien no lo recuerde, bueno, pues les recuerdo esta parte y si quieren, pues les paso el libro de curso de lingüística general. Evidentemente, Ludwig Wittgenstein, Ferdinand de Saussure plantea una serie de cosas muy brillantes, muy interesantes sobre el lenguaje, pero él llega a un punto, digamos, muy peculiar o muy especial en toda su teoría. Él llega al punto en el que dice, realmente en la lingüística, lo que realmente importa para estudiarlo y lo que es lo más difícil de estudiar es ese momento en el que la palabra hablada construye un significado, ¿sí? Pero la palabra hablada viene primero de una imagen mental. Es decir, yo tengo una imagen mental, la digo, pero esa palabra fonética hablada regresa al que escucha como imagen mental. Es digamos, como este ir y venir, ¿no? Por eso la idea de Saussure es esta, ¿no? Estas dos flechas, es ir y venir, ¿no? Lo que yo te digo y lo que tú recibes, ¿sí? Evidentemente, en este sentido, para Ferdinand de Saussure, el diálogo es una construcción entre dos personas, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo, creando una imagen mental, ¿sí? Una imagen sonido, por así decirlo, la estoy expresando y estoy expresando una imagen sonido, es decir, una idea que yo tengo vocalizada, que va a generar en el otro, a partir de esa vocalización, otra idea en la persona. Eso es interesantísimo, pues. Y eso, digamos, en términos todavía actuales y contemporáneos, que es un campo de estudio que está, si no es reciente, pero sigue generando muchos debates y análisis, que es muy interesante, que es la cuestión de las neurociencias, ¿no? Eso sigue, digamos, siendo como una estructura básica, una premisa básica de estudio, ¿sí? O sea, los seres humanos comunicamos ideas por medio de palabras, ¿sí? Por medio de nuestra voz, o por medio de nuestro escrito, por medio de un poema, de una imagen, etcétera. Pero finalmente lo que estamos comunicando es ideas. El chiste ahora, que es lo que ha avanzado mucho la neurociencia, es en dónde y cómo se generan esas ideas. Creo que de hecho lo habíamos platicado un poquitín en la clase de historia cultural con esta cuestión de la memoria, ¿no? ¿Dónde está la memoria? Sabemos que tenemos recuerdos, nos acordamos de cosas, algunas inventadas, otras porque nuestros padres nos contaron cómo éramos de niños. ¿Se acuerdan cuando les dejé este ejercicio de las fotografías? ¿No? Y que algunos trajeron fotografías de cuando eran pequeños y que asumían una serie de recuerdos que tenían muy propios, pero que cuando se les cuestionaba de repente ya no sabían si era un verdadero recuerdo que ellos tenían de que sí lo recordaban o era lo que le habían dicho sus familiares de cómo había sido ese momento, ¿sí? Independientemente de lo que sea, si es un invento o es una creación o es realmente un recuerdo que nosotros tenemos, lo interesantísimo es cómo funciona el cerebro, pues, en función de esta cuestión de la memoria. Y aquí me perdonarán algunos compañeros de innovación, con los que de repente he tenido algunas diferencias teóricas nada más, no personales, en la que, ok, yo estoy de acuerdo de las innovaciones educativas, etcétera, pero me sigue quedando súper claro que
la capacidad de un estudiante, o sea, estoy hablando específicamente de uno como estudiante, ¿no? Y estudiante desde la primaria hasta el posgrado. Una habilidad importante que debe de tener el estudiante es su capacidad de retención de información, ¿sí? O su capacidad de, no es que memorice la información, sino que sí la retenga. Evidentemente después la tiene que procesar y la tiene que explicar, ¿sí? Pero, digamos, esa es una habilidad necesaria y además es una condición que todos tenemos, porque por muy despistados que podamos ser o por de repente tener muchas ideas en la cabeza, siempre estamos construyendo. No conozco a una persona, es más, hasta de repente las personas, lo voy a decir con todo el respeto, que puedan tener condiciones médicas que a lo mejor no le permiten llevar una vida más común, de todos modos están generando ideas, ¿sí? Las personas, por ejemplo, con autismo son personas altamente imaginativas, pues, ¿no? Las personas, por ejemplo, con síndrome de Down son también altamente imaginativas, ¿no? Es decir, o sea, todas las personas, todo ser humano, pues tiene dentro de su cabeza esta cosa maravillosa que es el cerebro, ¿no? Que finalmente nos permite ejecutar una serie de acciones como hablar, como pensar, como caminar, como sentir, como dibujar. Todo nos lleva acá, pues, ¿no? Es un arma maravillosa. Es un órgano maravilloso. Y a lo que voy es, por eso nos dice Wittgenstein, nos dice Saussure, es una cuestión psicológica, y ojo, cuando está hablando de psicología no está hablando necesariamente de la ciencia psicológica, sino se está refiriendo a todas estas condiciones que tienen que ver con la psique, es decir, con la mente, ¿sí? Y por eso a lo mejor, y ojo, no lo voy a decir en esta forma de cómo se vende baratamente estas ideas, pero efectivamente la mente es poderosa, pues, ¿no? O sea, la mente es increíble. Estudiar la mente y lo que puede provocar la mente y lo que puede provocar nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de inteligir el mundo, eso es brillante, ¿no? Entonces, si se fijan, la genialidad de Ferdinand de Saussure, es decir, a ver, sí, acá lo importante sí es el lenguaje, pero el lenguaje hablado, y ese lenguaje hablado nos remite al lenguaje pensado, es decir, a la imagen del lenguaje, ¿sí? A la imagen que tenemos acá dentro y que la hacemos, como nos diría un signo, nos diría acá el autor, es un signo, ¿sí? Porque el signo, ay, ya me perdí en la lectura, pero porque el signo es palabra, o sea, para que sea signo se tiene que volver una palabra, se tiene que ver una imagen, un sonido, un gesto, un objeto. Si no, ¿cómo lo estudiamos? Por eso creo que también en la clase anterior de Historia Cultural yo mencionaba mucho esta cuestión de que sí podemos estudiar las ideas, pero lamentablemente no tenemos una máquina para meternos adentro de la cabeza de las personas. Pero metafóricamente sí nos podemos meter adentro de las cabezas de las personas. ¿Por qué? Pues porque estudiamos sus textos, porque estudiamos sus fotografías, porque estudiamos sus películas, porque estudiamos sus dibujos, porque estudiamos sus gestos, porque estudiamos sus movimientos, porque estudiamos cómo se visten, porque estudiamos qué juegan, porque estudiamos qué leen, porque estudiamos qué deportes prefieren, porque estudiamos qué ideologías prefieren. ¿Sí me explico? Entonces, evidentemente, metafóricamente, sí podemos leer, ¿no? Sí podemos entrar a la cabeza y observar y leer, pero a través de que eso, y me van a tachar de objetivista, pero a través de que el signo se vuelve objetivo, ¿sí? A través de que el signo tiene o termina convirtiéndose en algo objetivable, es decir, en algo que podemos ver, observar, identificar. Evidentemente las palabras no las podemos ver, pero sí las podemos escuchar, ¿sí? Y evidentemente las palabras en nuestro contexto empleadas de una manera con alguna entonación y con alguna intención del comunicante, pues nos van a generar sensaciones, emociones, informaciones, ¿verdad?
Les voy a poner un ejemplo súper claro para después pasar a esta cuestión de la propuesta de Peirce, ¿sí? Porque todo esto, lo demás es una serie de explicaciones y llegar a la propuesta de Peirce, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos en confianza con los tres. ¿Qué pasa cuando alguien te empieza a hablar bonito? ¿No? En el caso de Lupita, un chico, en el caso de los chicos, una chica. ¿Qué pasa cuando alguien te empieza a hablar bonito? Cuando una chica, que te pueda atraer o no te pueda atraer, pero te empieza a hablar bonito, ¿no? Pues te genera una serie de sensaciones. Eso es claro, ¿sí? No le vamos a echar la culpa de enamorarnos o no enamorarnos, pero la chica o el chico está procesando en su mente una serie de palabras que tienen una serie de intenciones. Me cae bien este compa, le voy a decir que es agradable. ¿Sí me explico? Y entonces eso genera una reacción en la persona, ¿sí? Y a lo mejor tú le contestas de cierta forma que notas que o se ruboriza o se incomoda o le agrada, ¿sí? Por eso, como bien dicen, la mirada es el lenguaje del amor, pues, ¿sí? Porque eso lo ves, pues, lo ves en los ojos, lo ves en la mirada. ¿Sí me explico? Lo ves en un gesto. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, cambiemos los elementos, ¿no? de este diálogo hipotético? ¿Qué pasa cuando es un padre que está regañando a un hijo y utiliza un lenguaje autoritario y utiliza un lenguaje agresivo y le dice a la persona que es un bueno para nada, que es un flojo, que no sé qué, que bla, 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 y además eso se lo repite durante 10, 15 años de su vida? ¿Qué pasa, compañeros? No quiero caer a estas tesis muy naturalistas, pero en gran medida sí operan esta cuestión, digamos, como de esta programación neurolingüística, ¿no? Si tú a una persona durante 20, 15, 10 años, 5 años le estás repite la misma cantaleta, la persona se la termina por creer, ¿sí? O termina por operar. Aquí una digresión para un ejemplo y con eso cerrar esta parte. Tengo un conocido al que su mamá, su hermana, su abuelita y sus primos y todos les decían el chanfle por este personaje de Chespirito, ¿no? Y le decían el chanfle porque siempre decían que si lo mandaban a hacer algo, un mandado, a traer la coca, a traer un refresco, a traer algo, terminaba siendo como el chanfle. No sé si se acuerdan este personaje que siempre terminaba a la usanza de estas comedias en donde el pastelazo es lo importante y empiezan rompiendo todos porque se le cae algo, pues terminaba generando una situación graciosa, ¿no? Entonces a este chico le decían el chanfle por eso, porque siempre que lo mandaban por algo, pues se le caían la coca, se le caía las tortillas, siempre, ¿no? Perdía el dinero, ¿no? Pero lo que, bueno, yo conozco a este chico, no es que es un súper amigo, pero lo conozco, no conocí a su familia hasta que un día me di cuenta, y me di cuenta que en realidad pues no era él, sino que toda su familia generaba la condición, ¿sí? Generaba el contexto y todo el tiempo le decían, es que se te va a caer, es que la vas a regar. No, a él no le digan porque es que no lo va a hacer. No, entonces imagínense, ¿no? El pobre chico, pues evidentemente vivía en un espacio, en un ambiente, en un lugar en donde estaba condicionado a equivocarse, ¿sí? Afortunadamente, y por eso, como les digo, a veces el problema con estas teorías es que cuando se reducen la carga explicativa y se vuelven simple palabrería, pero efectivamente sí existen estas, le llaman hoy familias tóxicas, ¿no? Pero sí existen estas condiciones en donde de repente la familia te está ahí y es que eres esto y es que eres aquello y tú te la crees y terminas viviendo esto. ¿Y qué es lo que necesitas para poder, digamos, subsanar eso o solucionar eso? Es alejarte de esos espacios, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les decía esto de la mirada extranjera? ¿No?
pues a veces el chico no se da cuenta, pues porque todo el tiempo ha sido así, porque así creció, porque así vivió, porque así lo educaron, porque así lo adoctrinaron, pues porque así lo programaron. Entonces, ¿qué pasa con una persona como estas cuando alguien lo trata diferente y cuando alguien le da o le explica las cosas diferentes? Pues le genera conflicto, ¿sí? Entonces, ¿a qué es a lo que voy con todo esto y con estos ejemplos un poco burdos? Es que evidentemente Ferdinand de Saussure, a pesar de que su tesis era maravillosa, se estaba olvidando de un par de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el contexto. Hace rato por ahí Sergio lo dijo, que tienen que ver con el vehículo, es decir, cómo mandamos el mensaje, ¿no? Cómo va empaquetado el mensaje, ¿no? Y por ahí, por eso nos dice, bueno, el modelo de Charles Sanders Peirce, que puede ser a veces un poco más complejo y que, bueno, se conoce como el triángulo semiótico, va a empezar a considerar ese tipo de cosas que Ferdinand de Saussure no consideraba. Primero, en esta idea, Peirce, y bueno, toda la tradición de Charles Sanders Peirce, empieza por esto, ¿no? Por el representamen, es decir, la forma que el signo toma y que no necesariamente es material, ¿sí? Puede ser hablada, puede ser una carta, ¿sí? Ahorita veremos más. Un interpretante que no es un intérprete, sino el sentido que el signo da, ¿sí? Y un objeto al cual el signo se refiere. Y dentro de eso va a existir un proceso que le va a llamar, o que le van a llamar ya algunos, la semiosis, pues, ¿sí? Y digamos, en la tríada, esta sería, digamos, como la representación de esa tríada, es decir, el signo, el vehículo, la forma del signo, ¿sí? Era una carta, era una pintura, era una película, eran unas palabras, era un oficio, ¿sí? El sentido que da el signo, es decir, el sentido que el creador del signo le confiere, ¿sí? Y el referente, es decir, lo que representa el signo, ¿sí? Es decir, en esta explicación, el signo tiene un sentido. Yo le doy un sentido, yo quien estoy emitiendo este signo, o sea, esta información que yo les estoy transmitiendo por medio de un vehículo hablado, para mí tiene un sentido, ¿sí? Yo ayer preparé mi clase, armé mi clase, sabía en qué momento iba a decir qué, ¿no? Cuándo iba a poner el video, no sé qué, porque yo quería transmitir un sentido, que ustedes entendieran ese sentido, pero finalmente, para ustedes, ¿sí? Para ustedes representa el signo algo, ¿sí? Y por eso en esa tríada, el signo queda en medio, ¿sí? Esa parte es, digamos, como un poco de la explicación. Ahora, lo que sí nos empieza a explicar un poco más, que evidentemente en este proceso de semiosis se empieza a complejizar, de que de repente el término signo va a empezar a tener como otras acepciones, que van a venir toda esta onda del giro lingüístico, y por eso nos proponen, con base a toda esta cuestión de los signos, Terence House nos propone por lo menos estos tipos de signos, ¿sí? Uno, el simbólico, que es un signo que no se parece al significado, pero que es arbitrario o puramente convencional. Por ejemplo, la palabra pare, la luz roja de un semáforo, una bandera o un número, ¿sí? Entonces les decía, el lenguaje de las matemáticas es altamente simbólico, pues, ¿no? El lenguaje de la física es altamente simbólico. El icónico, que es un signo que se parece al significado. Un retrato, una imagen cinematográfica, una placa de rayos X, un diagrama, un modelo de escala, una onomatopeya, sonidos realistas de la música, efectos de sonidos en los radiodramas, la banda sonora doblada de un filme o los gestos de imitación. Y el índice,
¿Se acuerdan que también estuvimos un poquito en historia cultural esta cuestión de lo indixecal? El índice, que es un signo que se conecta directamente de alguna manera existencial o casualmente al significado. El humo, una veleta, un termómetro, un reloj, el nivel del aire, una pisada, una huella digital, un golpe en la puerta, el pulso y el dolor. Estos tres tipos de modos se encuentran listados en un orden disminuyente de convencionalidad, según Knott, ¿no? Decodificar la similaridad de un icono o de una imagen con un objeto presupone un grado más alto de convencionalidad cultural que la decodificación de los signos que dirigen la atención a sus objetos por medio de una compulsión ciega. ¿Sí? Es decir, a partir de aquí a partir de estas tres, digamos, como propuestas de estructura, la de Ferdinand de Saussure, que es, digamos, como muy básica, ¿sí? Un hablante, un escuchante, hay un signo, hay un significante y hay un significado. Es una estructura uno a uno, podríamos decirle, y de un ir y venir, ¿sí? Está esta estructura en forma de triada, ¿no? Que nos permite identificar más elementos de la producción simbólica del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con un signo y su vehículo, es decir, el signo existe, pero necesita una forma, un vehículo, un sentido, que ese signo tiene un sentido específico, que ya sea de manera natural o de manera artificial ha sido construido ese signo, más adelante veremos eso, y un referente, es decir, lo que el signo representa. Y en esa ecuación entra quien elabora el signo y quien observa el signo, ¿sí? Y acá, tres posibilidades del signo: el simbólico, el icónico y el índice, ¿sí? Hasta aquí me gustaría dejarlo, primero escucharlos, qué dudas o qué preguntas tienen respecto a la lectura, ¿no? Unos 10 minutitos, y con esta, digamos, como explicación, análisis, pasar a darle una última repasada a la obra de David Lynch, o a lo que vimos de David Lynch. ¿Va? A ver, los escucho. Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. ¿Todos los signos tienen significado? Bueno, según nos plantea el autor, para que el signo pueda ser un signo, debe de tener significado. ¿Sí? Entonces, a tu respuesta sería no. O sea, no, o sea, sí, todos los signos deben de tener significado. No puede existir un signo sin significado. ¿Sí? Así como los plantea el autor. Quizás complejizando el asunto, como hace rato lo ponía el ejemplo, quizás el signo no represente lo mismo para todos, ¿sí? Como ponía el ejemplo de los rituales de despedida. No vayamos tan lejos. Las personas que, bueno, yo no soy creyente, menos practicante, pero pues crecí en una familia católica, y pues bueno, me queda claro que cuando fallece alguien, pues hay un ritual y uno acompaña, va y entiende el ritual, ¿no? Los rezos, no sé qué onda, pero no sé si a ustedes les ha tocado, bueno, en realidad no me voy a meter en qué religión practican o si practican una religión, pero en una ocasión me tocó ir a un entierro de una persona que era cristiana ortodoxa. Esto fue en Guadalajara, y el ritual era totalmente diferente, ¿no? O sea, en la iglesia a la que fuimos era de cristianismo ortodoxo, y estos donde no hay, o sea, eran católicos pero ortodoxos, donde no hay símbolos, ni la Virgen María, ni las estaciones del, ¿cómo se llama esto? De lo que hacen en Semana Santa, del Vía Crucis. O sea, lo único que había era una cruz al frente, un sacerdote, vestido muy a la usanza de los sacerdotes católicos, nada más sin tanta ornamentación, y todo el ritual fue
digamos, bueno, no sé, no encuentro otra palabra para expresarlo, pero fue como muy frío, pues, ¿no? O sea, fue como muy serio todo. Y en el catolicismo, pues, de repente es como muy vivido todo, ¿no? Ya saben, hoy en día hasta que música y mariachis y banda y, o sea, todo como muy folclórico en algunos momentos, ¿no? O si uno va, por ejemplo, también me ha tocado a comunidades indígenas, los rituales de despedida son también muy diferentes. Entonces, puede ser que esos signos para esas personas signifiquen algo y para uno no, ¿sí? Entonces, puede parecer que por eso existen signos que no tienen significado, más bien es el contexto de dónde estamos observando esos signos. No sé si con esto explico tu duda, Guadalupe. Sí, ya, muchas gracias. De nada. Ok, ¿alguien más? Así a grandes rasgos, esta parte de la lectura, ¿qué más les dice o qué otra duda? O si quedó muy claro. Adelante, Fer. Bueno, a mí me pareció una explicación bastante clara, pues porque pues va como avanzando gradualmente en las explicaciones, porque pues primero habla de que es como un sentido que va como pero después como que va adquiriendo mayor, este, este, bueno, va adquiriendo otros elementos que van enriqueciendo pues este sentido de significante y del signo y del significado, así que pues por mi parte pues no queda pues tantas dudas al respecto. No sé pues mis demás compañeros. Ok. Gracias, Fer. Sergio, si no pasamos a la cuestión de la película, bueno, de lo que vimos de la película, ¿no? Y a ver si podemos con estas explicaciones tratar de hacer un poquito un análisis un poco más, digamos, como más formal de lo que vimos, ¿no? Obviamente con todas las reservas de que no hemos terminado de ver la película, ¿verdad? O si les parece, terminen de ver la película y este es nada más un ejercicio entre nosotros tres. La siguiente sesión, pues podríamos por ahí aventurarnos a hacer un análisis un poco más formal, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. Ok. Sí. Bueno, pues... De hecho, sí, mientras adelante. estaba... Sí, Adelante, sí, adelante, Fer. disculpa. No te preocupes. Disculpa, sí, mientras estaba pues en clase, me puse a buscar en YouTube y sí, aparece el metraje, nomás, pues sí, con el nombre del director y Rabbits para que, inclusive si y los demás compañeros que no estuvieron, se lo podríamos Sí, proporcionar para que lo vean. sí, lo voy a postear en el grupo de Facebook. De hecho, el que estábamos viendo Ok. es el completo. Nada más yo le corté, pues, ¿no? Lo ponemos en el grupo de Facebook. También digamos, es también como para todos. O sea, lo de Rabbits lo podríamos comentar el lunes. Sí, tenemos clase el lunes, ¿verdad? Los lunes. Y la siguiente película que quiero que vean se llama El Club de la Pelea. Esa quiero que la comentemos el jueves, ¿no? Ya por ahí les paso la liga. También les voy a pasar esto. Es solamente es un ejercicio, pues no va a contar como parte de la calificación, es un ejercicio que, como en historia cultural, que fuimos haciendo ejercicios, es un ejercicio que vamos a hacer. Les voy a pasar una novela que se llama La Naranja Mecánica. No sé si seguramente la identifican por la película, pero no sé si han leído la novela. Pues la novela está en PDF para que la vayan leyendo con calma. Ese ejercicio lo vamos a hacer más o menos en por ahí de mayo probablemente. Se van a tener tiempo para ir leyendo con calma la novela y después veremos la película. Entonces, como para hacer un análisis un poco más serio, pero eso se los comparto a ustedes que lo voy a subir al finalizar por ahí de las 11 y algo la sesión, ¿no?
para que vayan ahí, pues eso, checando la novela en este caso de Naranja Mecánica y pues después, bueno, la película. Quien ya la haya visto, pues seguramente a partir de la novela va a identificar algunas cosas más, y quien todavía no lo haya visto y primero lea la novela y después vea la película, pues seguramente también va a identificar otras cosas más. Y a esas alturas de la materia, pues ya tendremos como mayores nociones de cómo hacer un análisis más fino a partir de que tenemos dos elementos más para el análisis, la novela y la película, ¿no? Que son dos niveles de lectura o de análisis diferentes a solamente leer la novela o a solamente ver la película, es decir, a perder parte del contexto de la obra, ¿sí? Aunque son obras diferentes y de autores diferentes, pero finalmente es una misma idea, pues, ¿no? Por ahí va el asunto. ¿Qué les parece? Bien. Pues bueno, si no hubiera algo más que comentar, no sé, Guadalupe, Fer, Sergio, ¿no? Entonces lo podemos dejar el día de hoy por aquí y nos vemos el siguiente lunes, ¿va? Sale. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, muy buena clase, muy interesante, así, aunque seamos poquitos, pero me gusta que sea así, que participen, ¿va? Bueno, pues nos vemos, buen fin de semana, adiós. Sale Rich, nos vemos.